¿Cómo decide alguien hacerse periodista de guerra? ¿Por qué? ¿Cómo es el paso a paso antes de ir hasta allí? Por ejemplo, ¿se tiene que despedir de su familia cada vez que va a trabajar? ¿Dónde duerme cuando llega? ¿Qué come? ¿Se puede vivir hoy en día de ser periodista de guerra? Todo esto y mucho más lo responde hoy Gervasio Sánchez. Fue un honor poder entrevistarle porque Gervasio ha ido y ha cubierto decenas y decenas y decenas de guerras y ha ganado cientos de premios. Os va a caer genial. Y nada, espero que os guste mucho. Muchas gracias y nada, que disfrutéis de la entrevista. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Gervasio, muchísimas gracias por venir al Tenía la Duda, te lo agradezco muchísimo. Gracias por invitarme. ¿Cómo se vive de ser fotógrafo de guerra o reportero de guerra? Porque hay un conflicto armado y dices, bueno, voy a volar hasta allí, que te patrocinan el viaje o simplemente luego entregas el escrito y las fotografías y dices, ahora te pago. ¿Cómo funciona? Hoy en día es casi imposible vivir como freelance del periodismo internacional porque los costes son muy elevados siempre y los medios pagan peor que nunca. En España, imposible. ¿Cuál fue mi estrategia? Bueno, mi estrategia en realidad venía de mis años jóvenes cuando tuve que trabajar para pagarme los estudios universitarios y gracias a que trabajaba de camarero. Con lo cual lo que hacía era trabajar de camarero durante la temporada de verano, de junio a septiembre, y después me iba por ahí por el mundo. Durante el tiempo que pagaba los estudios universitarios intentaba gastar lo que podía y una vez que acabé de la universidad me tiré muchos años trabajando y viajando. De hecho, yo dejé de trabajar de camarero 17 veranos después de empezar. Hay que buscar formas distintas de poder trabajar, ¿no? Y yo lo he conseguido, pues, al final trabajando durísimamente, intentando saltar todos los obstáculos, siendo lo más independiente posible. Si hay algo que verdaderamente me siento orgulloso en mi vida profesional, es haber sido un periodista independiente. ¿Cómo lo has hecho? Las estrategias han sido múltiples. He trabajado con periodistas que me han permitido dormir camas separadas en sus habitaciones, me han permitido estar con ellos en su mismo coche o utilizar su traductor, evidentemente porque yo les podía hacer las fotografías que ellos necesitaban y en ese caso tengo media docena de periodistas amigos del diario El País con los que trabajé muchísimos, algunos de ellos, por desgracia, como Ramón Lobo, desaparecidos. He utilizado estrategias de fotografiar, escribir para diferentes medios y hacer radio el mismo día, que cuando te preguntan cómo es posible que puedas trabajar, escribir, hacer fotografía y hacer radio al mismo tiempo, les digo, es muy fácil. Me levanto el primero y me acuesto el último. Gervasio, ¿cómo sabías qué precio ponerle a una foto tan buena o a un texto que te has jugado la vida para poder conseguirlo y poder escribirlo? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque en los medios de comunicación ha habido personas nefastas. O sea, había gente que valoraba a la baja las historias para gastar menos en el presupuesto y recibir un sobrecito a final de año. Todo esto con nombres y apellidos, ¿eh? O sea, como ahorraban, les daban un chequecito. Algunas personas han comprado incluso una segunda vivienda, algunos incluso han hecho cosas vergonzosas haciendo ese tipo de cosas. ¿Por ratear? Sí, ratear. Yo digo muchas veces irónicamente, de hecho lo descubrí en 1994, cuando volví de cubrir Ruanda y el Congo, donde vi morir muchísima gente, y antes de irme a mi casa a Zaragoza tuve que pasar por el diario en el que publiqué mis portadas para regatear por mis muertos. Yo me he encontrado con gente muy decente y también con gente muy indecente. Claro, al final los indecentes son los que hacen que tus valoraciones sean a la baja, ¿no? Hoy día todo lo justifican por la crisis, pero es mentira. En los medios de comunicación se les paga a algunas personas una cantidad de dinero estratosférico y luego se está recortando los presupuestos de temas que son mucho más importantes para los lectores, ¿no? Y también, por otra parte, estamos hablando de la época boyante, ¿no? Del periodismo español, ¿no? O sea, boyante, se ganaba muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Y en los medios de comunicación había trabajadores fijos que ganaban, que cobraban entre 15 y 16 pagas al año. Y al mismo tiempo eran incapaces de obligar a sus comités de empresa a pelear por lo que cobraban sus colaboradores. A no ser de la empresa, siempre los colaboradores eran peor pagados, ¿no? ¿Qué es lo que te llama tanto la atención de los conflictos armados? Te voy a ser súper honesta, Gervasio. Yo fui en noviembre, me llamó una ONG para ir a Cisjordania. Entonces yo estuve, no me acuerdo, 10 días creo que fueron, entrevistando a gente por Cisjordania y pasé muchas situaciones de estrés, de miedo con los militares. Y yo volví mal. No se lo conté a nadie, pero estuve con pesadillas, con ansiedad. Entonces,
Y eso, quiero decir, no estaba yo en primera línea de guerra. No estabas en Gaza. Exacto. ¿Cómo lo haces? ¿Te despides de tu familia antes de marchar? ¿Cómo gestionas el estrés? Está bien lo que dices, ¿no? O sea, porque te voy a empezar por el principio. Para mí el peor momento de una cobertura a lo largo de mi vida profesional siempre ha sido darle al cero en el ascensor de mi casa. ¡Qué bueno! Porque yo no me voy de una casa destrozada, tengo una pareja fantástica, tengo un hijo de 28 años, tengo calefacción cuando hace frío y tengo aire acondicionado cuando hace calor, que se me ha perdido a mí a miles de kilómetros, teniendo que salir de mi casa con 60-70 kilos de peso, entre lo que llevo de ropa, entre el chaleco antibalas, un casco, las cámaras fotográficas, baterías extra por si hay problemas con la luz, el ordenador, a veces un teléfono satélite. O sea, ¿qué se me ha perdido a mí? No se me ha perdido nada. Entonces, cuando vas a una guerra tienes que ir por razones de peso. Y las razones de peso no pueden ser por aventura, grave error, porque quieres ganar premios, te pueden matar, por lo cual tus premios no se van a quedar en nada, te pueden matar en una guerra. La guerra es muy fácil que puedas morir. Varios de mis mejores amigos están muertos en zonas de conflicto y en cambio yo estoy vivo, y a veces cuando te dan premios te sientes un poco avergonzado porque crees que si alguno de ellos estuviese vivo seguramente se lo darían a ellos y no a ti, y no es falsa modestia. Entonces, realmente tienes que ir por razones de peso. ¿Cuáles son las razones de peso? Tener clarísimo que un mundo sin una buena información, que es en lo que estamos, mala información, una calidad pésima informativamente hablando, pero un mundo con esa mala información es un mundo fácilmente manipulable. Y que una causa, una guerra sin periodista, es una guerra mucho más brutal para los ciudadanos que sufren las consecuencias de ese conflicto. O sea, si las guerras mediáticas, aunque estén mal cubiertas, provocan las desgracias que provocan, que se imaginen los oyentes de este programa lo que significaría una guerra sin cobertura, sin testigos. Las consecuencias para los civiles serían mucho más brutales. Si Israel ha hecho lo que ha hecho en Gaza, con todos los focos colocados en el conflicto, porque además les ha salido el tiro con la culata. Ellos pensaban que si permitís que la prensa internacional entrase en Gaza, iban a tener un control de la cobertura. Y se han encontrado que en Gaza hay un montón de periodistas fantásticos, palestinos, gazatíes, no miembros de Hamás, por mucho estupideces que diga Israel y sus cobardes. Si con esto son capaces de hacer los crímenes brutales que están haciendo, de guerra, de lesa humanidad, y posiblemente algún día pueden ser decretados como genocidio, sabiendo además que Israel tiene la tecnología militar tan precisa que se puede encargar a Jamenei en Irán, a Nasrallah en el Líbano, o a cualquier comando o a cualquier jefe de Hamás en Qatar incluso. Cuando matan civiles, cuando matan bebés, cuando matan niños, lo hacen expresamente. Cuando vas de camino a una guerra, el primer paso, ¿cómo te despides de tu familia? Te habrán vivido 1000 despedidas, ¿no? Si estás como, papá, por favor, ¿no? Sí, además, despedirse es difícil. Ahora, con WhatsApp es fácil mantener la comunicación. Yo durante muchísimo tiempo no podía hablar con mi mujer. Llamaba al diario, mandaba mi crónica, confirmaba que estaba y le decía, llamar a casa que estoy bien. Y durante semanas, ¿no? A mi hijo tuvimos que esconderle que me iba a Irak a partir del 2004, 2005, 2003, 2004, 2005, porque él aprovechaba que me iba y no estaba su papá para hacer un trasto en el cole. Se notaba muchísimo que yo no estaba. Y luego empezó a decirle a sus amigos llorando que a su padre lo iban a matar en Irak, porque él estaba acostumbrado a ver con nosotros los informativos, y los informativos ponía que en Irak estaban matando gente, había muertos todos los días. 40 misiles de crucero en varias oleadas. Así daba comienzo la operación Libertad para Irak sobre la capital. Y él era un niño de 5 o 6 años y lo entendía perfectamente. Y de hecho con mi mujer decidimos manipular un poco nuestra agenda, mi agenda de conflictos, y en vez de decirle que me iba a Irak, le decía, me voy a Kurdistán, que era Kurdistán iraquí, también era Irak, pero le decía solamente Kurdistán y se quedaba más tranquilo, ¿no? Entonces sí, ha sido muy difícil. Mi trabajo me ha impedido estar en el entierro de mi madre. Mi madre murió estando yo en Afganistán, y como no podía volver a tiempo antes de la incineración de su cadáver, me quedé en Afganistán. ¿Algún momento has sentido suficiente? ¿Me gustaría estar más presente en casa o empiezo a tener más miedo cuando voy a
a la guerra. El ¿no? miedo, yo siempre he tenido miedo. El miedo además es el mejor antídoto contra la estupidez. Yo cuando estoy en una zona de conflicto y me aparece alguien diciendo que no tiene miedo, le digo lo más lejos posible de mí. Qué bueno. Y a mí nadie me puede venir a dar lecciones de hasta dónde yo puedo llegar, porque yo he llegado a zonas, primera línea, en casi todos los conflictos en los que he estado, y he tomado fotografías, incluso de ejecuciones delante mía. O sea, que nadie me puede venir a dar lecciones, ¿no? El miedo te exige mejor control de lo que estás haciendo y medir muy bien los pasos que vas a dar, con lo cual, si no tienes miedo en una guerra, es porque algo no rula bien en tu cabeza. A mí lo que me ha hecho ha estado a punto de tirar la toalla fueron temas vinculados al periodismo. Por ejemplo, en el año 91, durante la primera guerra del Golfo, todos los medios de comunicación del mundo aceptaron la censura tanto en Israel como en Turquía, como en Arabia Saudí, como en Irak. Todo el mundo lo aceptó. Y quieras o no, esto hace que el valor del trabajo del periodista quede totalmente neutralizado por la propaganda y el relato oficial. Y en Israel, que yo estuve durante 45 días, daba vergüenza ver a los medios de comunicación estadounidenses radiando el conflicto en función de los intereses del gobierno israelí. En el año 2003 volvió a ocurrirse una situación parecida cuando todos los medios de comunicación, y el que diga que no miente, se dejaron atragantar por las basuras y por las mentiras de Estados Unidos en relación a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein en Irak, que era un criminal de guerra, era un asesino compulsivo, el señor Saddam Hussein, pero no había armas de destrucción masiva. Y todos los medios, incluido el New York Times, el Washington Post, todos los diarios europeos importantes, se dejaron engatusar, atragantar y dieron un pábulo a las mentiras del gobierno estadounidense. Entonces, creo que por eso hay que criticar muchísimo el comportamiento despectivo de los medios de comunicación cuando se trata de admitir sus limitaciones y sus vergüenzas, porque lo que hacen es hacer muchísimo daño. Cuando llegas a algún sitio, cualquier guerra, ¿cuál sería el primer paso? ¿Dónde eliges, o sea, dónde te hospedas? ¿Cómo consigues comida? Yo qué sé, llegas y hablas con la gente en plan, oye, si cae una bomba, ¿a qué búnker vamos? Bueno, a ver, yo cuando era muy joven y tenía poco dinero, pues buscaba el hotel más barato. Y ahí me atrincheraba, ¿no? ¿Y ya? Y bueno, claro, llegabas a un sitio, yo qué sé, llegabas a Zagreb, porque estaba la guerra de Croacia en el 91. Yo quería ir a la zona de conflicto. Pero los primeros días, hasta que empecé a situarme, me quedé en el hotel más barato que había en Zagreb y me iba al hotel más caro, que es donde estaban los periodistas, para intentar encontrar personas a los que les pudiera convencer de que me permitieran ir con ellos, ¿no? Pues, wow. Sí, claro, un poco... Yo no podía, vas y te presentas... Claro, yo no podía permitirme el lujo de tener un coche propio y entonces buscaba pues gente que pudiera interesarle, que me conocían, que sabían que yo tenía ya una trayectoria, que había estado en conflictos diferentes, que tenía un poquito ya tenía experiencia y los convencía para ir con ellos, ¿no? Por eso te decía antes que yo he viajado con muchos periodistas del país, con escritores del país, con reporteros literarios, porque me conocían muy bien y sabían que conmigo pues tenían garantizado que podíamos llegar bastante lejos. Y cuando llegas ahí a primera línea, ¿qué haces? Bueno, hay que protegerse. Es que la guerra no hay que dar ventajas a los que disparan ni a los que bombardean. Los que disparan y bombardean te pueden alcanzar en cualquier momento. O sea, tienes que tomar decisiones muchas veces rápidas y a veces la decisión más inteligente es dar marcha atrás, como en la vida. También hay que dar marcha atrás a veces cuando vas a hacer algo de lo que puedes ser luego responsable estúpidamente, ¿no? Luego hay que trabajar con mucha inteligencia. Hay que saber moverse. En la guerra también hay horarios. Por ejemplo, durante el cerco de Sarajevo sabíamos que a primera hora del día, de la mañana, estaba todo más tranquilo porque los combatientes estaban durmiendo. Habían estado combatiendo durante la noche, se habían drogado o se habían emborrachado, bebían muchísimo alcohol y mucha droga y estaban durmiendo la mona o estaban descansando en las trincheras. Entonces eran los momentos mejores entre las 7 de la mañana y las 11 o 12 del mediodía para trabajar. No significaba que algún día no pudiese bombardear la ciudad a esas horas. De hecho, lo hacían y es cuando se producían muchas más bajas porque la gente se confiaba y salía a las calles. Y después, a partir de una hora determinada, pues ya lo mejor es que te retires al hotel para escribir tu crónica
porque además si era invierno los días eran muy cortos y era difícil mandar las crónicas, ¿no? Cuando vas a hacer fotografías, siempre me lo pregunto, porque yo viajo mucho y voy con la cámara, y a mí a veces me da como reparo acercarme a alguien para pedir una foto. ¿Cómo lo haces? Y más en situaciones así tan delicadas. Hay momentos en los que no se puede preguntar, hay que hacer las fotografías. Si cae una bomba y hay varios muertos y heridos, no vas a preguntarle a la persona, oye, disculpe, ¿le puedo hacer una fotografía? ¿Me quiere usted firmar un papelito en el que me permite que utilice su rostro? No, la guerra es así. Y es muy raro que alguien te vaya a decir algo. A mí me ha pasado lo contrario. O sea, yo estaba en entierros donde la gente me ha dicho, fotografía a mi hijo muerto para que todo el mundo lo sepa, ¿no? O fotografía a mi hijo herido que se ha quedado sin pierna o se ha quedado sin 2 piernas por culpa de una bomba para que todo el mundo conozca nuestra historia, nuestra realidad. O sea que en ese sentido a veces es menos difícil de lo que parece. Por ejemplo, en 95 estuve en Liberia, donde la mayor parte de los combatientes eran niños, soldados, muy drogados y muy vandálicos, muy bestias. Eran niños, eran víctimas de la guerra porque habían sido obligados a matar, pero hacían auténticas brutalidades, ¿no? Y sorprendentemente, nada más llegar, compañeros que estaban sobre el terreno, a los que siempre hay que preguntar para estar al día de lo que está pasando, me dijeron que era bastante fácil trabajar con ellos porque consideraban que nosotros los blancos éramos neutrales. Se mataban entre ellos, pero nosotros éramos los neutrales, cosa que es curioso porque en Liberia y en Sierra Leone no había guerra porque había diamantes. Los diamantes eran los que financiaban la guerra y los diamantes se vendían en los mercados europeos, especialmente el mercado de la Unión Europea, que habla mucho de gestionar los derechos humanos y luego a la hora de la verdad permiten todas las atrocidades, la venta de armas y las cosas más vergonzosas que se puedan imaginar en nuestra querida Unión Europea. ¿En qué momento, Gervasio? Estaba pensando, antes cuando me contabas de cómo va, con el paso a paso, ¿no? que yo siempre quiero saber todo, cómo funciona y luego dónde vas. ¿En qué momento dices, sabes qué? Ya lo tengo, momento de irme. O sea, ¿cuándo eliges que es el momento adecuado para marchar? Bueno, a veces las coberturas se pueden abandonar por varias razones. Una, porque te has quedado sin dinero o medios. Otra, porque estás cansado. Yo creo que yo siempre que he estado en una zona y me he dado cuenta de que ya no tenía la frescura de mente que me permitiera vislumbrar con rapidez lo que estaba pasando, y que creo que esta frescura me ha salvado varias veces la vida, ¿no? Me marchaba. Es bueno, siempre que te das cuenta de que ya no tienes, que tus funciones mentales no están 100%, mejor es marcharte, aunque sea un rato. Y otras veces te marchas porque venías a hacer un reportaje de una semana o 10 días y se ha acabado, ¿no? Yo normalmente rara vez he estado en un sitio menos de 2 semanas, o 3 semanas, o 4 o 5 semanas, ¿no? Y luego vuelves. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo es dormir? Bueno, a ver, esto es... cada uno te contará sus vivencias como puedan contártelas. Yo nunca he sido capaz de alejarme mentalmente. O sea, yo creo que contando con el sufrimiento siempre te acaba preñando de dolor, ¿no? Que no es una frase mía, es una frase de un obispo de la no violencia brasileño, Heidel Câmara, que se lo dijo a Oriana Faraci en una entrevista famosa para su libro Entrevista con la historia. Los que vivimos en contacto con el sufrimiento siempre acabamos preñados de dolor. Y yo creo que en cada cobertura que yo he realizado en mi vida, algo de mí ha muerto para siempre, en mi interior. O sea, yo creo que eres consciente en el terreno sobre el fracaso total del ser humano para poner fin a la violencia. Seguimos matando hoy día, a pesar de que hemos conseguido, a punto de llegar a la luna de nuevo, somos capaces de una inteligencia superior, de llegar a investigar cosas para mejorar la raza humana, y somos incapaces de dejar ¿Por qué de matar. crees que es? Porque la guerra es un gran negocio. La guerra es un grandísimo negocio. Desde el minuto 1 en que estalla una guerra, ya hay empresas gestionando contratos bélicos, bancos financiando contratos bélicos y gobiernos autorizando contratos bélicos, aunque sean violando la ley de control de armas. Por ejemplo, España, ¿no? España tenemos una ley de control de armas que nos impide vender armas a países a los que vendemos armas. Tenemos una ley de control de armas que dicen que no podemos vender armas a países que violen sistemáticamente los derechos humanos, que las puedan utilizar contra sus ciudadanos, contra sus vecinos, o que las puedan triangular, es decir, vendérselas a otros países. Y le vendemos armas a Arabia Saudí, a Bulgaria, a Marruecos, a Turquía, a Israel. Es absolutamente contradictorio que un gobierno socialista que nació contra la guerra, que haya sido capaz, con un discurso triunfalista, un discurso lleno de frases hechas,
la alianza de civilizaciones ha convertido a España en la sexta potencia del mundo en venta de armas y ahí hemos duplicado la venta de armas desde que está el gobierno socialista actual de Zapatero en el gobierno. Desde que empezaste a fotografiar, Gervasio, ¿ha cambiado tu manera de tomar fotos y cómo? Sí. ¿En qué lo notas? Bueno, yo empecé fotografiando lo más evidente de la guerra, que eran los muertos, los heridos, los combates, los bombardeos, los entierros. Y a partir del 95 decidí que lo más importante de la guerra no eran los muertos. Los muertos son en realidad el menor problema de una guerra. Se entierran, evidentemente se lloran, los familiares los lloran, los amigos los lloran, pero se entierran y dejan de molestar. ¿Qué pasa con los vivos, con los supervivientes, con la gente que queda traumatizada para siempre, con la gente que queda con graves amputaciones, ¿no? Con la gente que queda en condiciones brutales, ¿no? Con la gente que busca a sus desaparecidos durante décadas, ¿no? Entonces empecé a hacer proyectos sobre víctimas de minas antipersonas, como mi proyecto Vidas Minadas, y empecé a buscar desaparecidos con familiares desaparecidos, como desaparecidos. Por ejemplo, fui a Sierra Leona y trabajé durante la guerra, que fue brutal. Y después volví para hacer un trabajo sobre la rehabilitación de niños soldados. Documenté qué había pasado con las personas que habían sufrido amputaciones, porque la amputación se utilizó como arma de guerra en Sierra Leona y muchas personas se quedaron sin brazos, algunos sin lengua, algunos sin pene. También trabajé también en ese país lo que fue la llegada de la paz, ¿no? Para intentar hacer un equilibrio entre lo que fue la guerra y lo que es la paz. O sea que siempre he intentado hacer historias sobre personas que luchan por mejorar la dignidad humana y luchan contra el silencio, ¿no? Activistas por la vida es un trabajo que hice sobre ambientalistas y defensores de derechos humanos en Guatemala y Honduras, que están amenazados de muerte, los pueden matar en cualquier momento. Y estuve con ellos durante varios meses, de un par de años, viajé varias veces y hice un libro en los que explican por qué están siendo perseguidos, ¿no? Por eso creo que es importante recoger todas estas historias para que el ciudadano tenga una mejor calidad informativa, ¿no? Porque, insisto, o sea, la falta de una calidad informativa en España está haciendo que España sea un país cada vez más manipulable. Y lo que me alucina es que exijamos calidad sanitaria, calidad educativa para nuestros hijos, y en cambio no nos importe para nada la calidad informativa. Cuando coges la cámara y dices, vale, me interesa contar la vida de esta persona, lo que le ha pasado, la consecuencia, cuando vas a tomar la foto, ¿cómo eliges cómo tomarla? ¿Dónde buscas? ¿Cómo cuentas la historia? Bueno, lo primero que piensas? hay que hacer con las víctimas es tratarlas con el respeto y la dignidad que se merecen. Cualquier persona, por una sensación que tenga de que esta persona no pinta nada en el mundo, tiene derecho a ser tratado con dignidad. Entonces yo me acerco a las víctimas como me gustaría que se me acercaran a mí si yo fuera la víctima. Muy fácil. A mí me gustaría que me fotografiaran a mi niño, a mi bebé, todo lleno de moscas, porque no tengo la fuerza siquiera para espantarlas, mientras está intentando sacar leche de mi pecho, que ya no tengo leche, y que se va a morir en unas horas, en unos días. No, yo no hago esas fotos. Me gustaría que me estuviese cambiando de prótesis, mis 2 prótesis, porque he sido víctima de una mina, y si me vieran mis partes íntimas en el cambio de postura y un fotógrafo me hiciera una fotografía, pues no las hago. O sea, me gustaría que alguien que me dice no quiero fotos, maltratarlo haciéndole fotos. No, pues no lo hago. Entonces hay que tratar a la gente con ese tipo de actitud indispensable para tener una relación, que es el respeto mutuo, ¿no? Y luego contarle exactamente para qué sirve tu trabajo. Yo antes de fotografiar a una víctima, da igual cuál sea su situación, su condición, me acerco y le cuento, mire, yo estoy haciendo un trabajo sobre víctimas de minas y usted puede ser la persona que me gustaría que formara parte de esta historia, porque es usted aunque sea una niña, eres una niña. Recuerdo cuando conocí a Sofía, tenía 13 años, a punto de cumplir 14, le faltaban 2 piernas. Su hermana María había muerto como consecuencia de la mina que ella pisó con 11 años y que le dejó sin piernas. Su hermana María murió como consecuencia de la explosión. Y ella me dijo, sí, a mí no me gustaría, pero tienes que hablar con mi mamá. Me fui a hablar con su mamá y le conté a su mamá quién era, para qué estaba allí. Y la mamá me autorizó y a partir de ese momento, que fue en el año 97, establecimos una relación que dura hasta el 26 de este siglo. Es decir, el año que viene hará 30 años que conocí a Sofía, en febrero. Un poco hay que establecer este tipo de relaciones. Si no estableces estas relaciones, la historia no funciona. Tener paciencia para hacer bien las historias. Es decir, tú no puedes ir a hacer una historia de una víctima en Mozambique, en Angola, en unas horas. Tienes que ir
días o semanas. Y estar pendiente allí mientras que pasan cosas en su vida que a veces no te interesan o son reiterativas o repetitivas, pero que tienes que esperar el momento en que pasa algo que puede ser fotografiado más brillantemente. Claro, debes crear el vínculo, ¿no? Que haya esa confianza. Es un poco como hacer documental. Claro, a ver, Sofía me llama papá y a su último hijo le puso mi nombre. Es verdad que pensé cuando lo hizo, me lo dijo, que vaya putada que le has hecho a tu hijo, porque llamarse Gervasio, pues es un nombre que a mí me daba mucha vergüenza cuando era pequeño, pero bueno, Sokien Man, a que le vi como le cortaban la pierna en Camboya, con 13 años, pues siempre que le llamo, le mando un mensaje, me contesta, está conmigo. Mehdi vive en Madrid ahora. Gracias a Mónica Bernabé lo sacamos de Afganistán. La última pregunta que te puedo hacer, se la hago a todo el mundo, Gervasio, es: si pudieses verte a ti cuando eras niño o un adolescente y pudieses darte un consejo de vida, algo que hayas aprendido durante estos años y que sea una lección de vida que pudieses darte, ¿qué te dirías? Bueno, yo creo que mi fracaso ha sido en el plano idiomático. Creo que mi generación no aprendimos inglés. A mí eso me ha perjudicado muchísimo. Creo que si hubiera sabido defenderme bien en inglés, mi trabajo hubiera tenido mucho más repercusión internacional. Ya la tiene, digamos, tengo trabajos que son muy conocidos en el mundo de la fotografía, no solamente a nivel español, sino a nivel internacional. Tengo un nombre, pero yo creo que podría haber trabajado con medios internacionales de manera independiente incluso, que hubiera tenido mucho más impacto en mi trabajo. Pero bueno, no me voy a quejar por esto. Muchísimas gracias por venir, Gervasio. O sea, no puedo estar de verdad más agradecida con que hayas venido y más... Es que he aprendido muchísimo, me ha encantado. Ojalá tuvieras 8 horas. Ha sido un placer, te lo agradezco muchísimo. Te lo agradezco a ti también y estoy seguro que vamos a tener alguna ocasión para volver a repetirlo. Ojalá. ¿Vale? ¿Bien?